Quisiera iniciar por agradecer al comité organizador por invitarme a participar de este simposio. Es todo un honor, un simposio que rememora la carrera del profesor Jaime Márquez, a quien conocí muy bien. Vamos a hablar hoy sobre osteosarcopenia y vamos a enfocarnos también en la parte de comunicación entre el músculo y el hueso. Lo que primero quiero contarles es que no vamos a hablar de una nueva enfermedad, como mucha gente lo ha propuesto, sino que vamos a hablar de un síndrome geriátrico. No creo que aquí tengamos que explicar realmente lo que es un síndrome geriátrico, pero muy rápidamente podemos diferenciarlo de la enfermedad, porque el síndrome geriátrico tiene múltiples etiologías, una patofisiología específica que combina muchas vías y al final una manifestación única. Por lo tanto, no vamos a hablar de una sola enfermedad o una nueva enfermedad, vamos a hablar de una combinación de dos enfermedades muy conocidas por ustedes y por nuestra práctica médica y en geriatría, que son la osteopenia, osteoporosis y fracturas y la sarcopenia. Por mucho tiempo el cuidado de la osteoporosis y la prevención de las fracturas y el cuidado de la sarcopenia y la prevención de las caídas ha sido lo que podríamos decir fragmentado. Un grupo de especialistas se encarga del tratamiento de la osteoporosis y de prevenir las fracturas, y otro grupo, que generalmente somos los geriatras, nos encargamos de prevenir las caídas y de tratar la sarcopenia. Sin embargo, con el tiempo hemos venido entendiendo que hay una clara conexión entre las fracturas y las caídas, en el que más o menos un 50% de las fracturas osteoporóticas o de mínimo trauma se asocian a caídas. Por lo tanto, es imposible desligar estas dos entidades y todas las otras consecuencias asociadas a esas fracturas. Empecemos por hablar un poquito sobre lo que pasa con el hueso y el músculo con el envejecimiento. Lógicamente, con el envejecimiento hay una pérdida progresiva de la masa ósea y la masa muscular. Y esa pérdida progresiva empieza más temprano. Estos son datos del Geelong Osteoporosis Study de aquí de Melbourne, por la profesora Julie Pasco, en el que en este estudio en el que han seguido por muchos años esta cohorte, se ha podido identificar que lógicamente hay un cambio, un declive en la masa ósea en hombres y mujeres. Ese declive óseo empieza más o menos en la tercera o cuarta década de la vida, más o menos 1% de la densidad mineral ósea por año. En las mujeres es un poquito diferente porque por la menopausia se presenta una pérdida más acelerada. Sin embargo, ustedes pueden ver aquí la línea azul, que es la pérdida muscular, y la línea roja, que es la pérdida de hueso, son más o menos paralelas o más o menos sincrónicas. Y algo interesante es que la pérdida del músculo empieza un poquito más tarde, empieza alrededor de la quinta o sexta década de la vida. Esto es lo que llamamos el envejecimiento normal, ese 1%, entre 0.5 y 1% de la densidad mineral ósea y de la masa muscular. Esto es lo aceptado como asociada con el envejecimiento. Sin embargo, y por la presencia de ciertos factores de riesgo, más o menos 40% de los pacientes mayores, adultos mayores, presentan una pérdida más allá de ese 1%. Empiezan a perder 2%, 3%, 5% por año de su masa ósea o de su masa muscular y llegan a cruzar el límite en lo que ya se vuelve una enfermedad. Lo que es interesante es que si ustedes miran en la parte superior de la diapositiva, los factores de riesgo para la osteoporosis y la sarcopenia son prácticamente idénticos. Y aquí podemos ver, esta es una revisión que publicamos hace poco, en la que la combinación de esos factores de riesgo afecta al mismo tiempo la masa muscular y la masa ósea, generando una pérdida más significativa que lleva a la presencia de osteoporosis, osteopenia y sarcopenia, y por lo tanto a la osteosarcopenia, y que pone a los pacientes en riesgo de eventos tales como caídas y fracturas. Entonces, si la primera pregunta es ¿qué estamos definiendo aquí? ¿Cómo definimos la osteosarcopenia? Bueno, básicamente la osteosarcopenia se define muy fácilmente en la presencia de osteoporosis y osteopenia
o diagnosticado ya sea por densitometría o por la presencia o historia de una fractura de mínima trauma y la sarcopenia independientemente de la definición que usemos. Eso les voy a mostrar un poquito acerca de esto, y es que, como saben, hay una definición europea, hay una definición americana, hay una definición asiática, y por lo tanto no importa qué definición usemos para identificar sarcopenia en nuestra práctica, si el paciente tiene al mismo tiempo osteoporosis y osteopenia, podemos clasificarlo como osteosarcopenia. Primero, para entender la osteosarcopenia debemos pensar un poco en la fisiopatología de esta entidad, de este síndrome, y para entenderla mejor podemos mirarla desde 3 puntos de vista. Uno, esos mecanismos compartidos, mecanismos que pasan al mismo tiempo en el músculo y en el hueso, que son mecanismos exagerados como consecuencia de esos factores de riesgo que les mencioné antes. El otro es que el músculo defectuoso lleva a un hueso defectuoso, y lo contrario, que un hueso defectuoso lleve a un músculo defectuoso. Lo primero de esos mecanismos compartidos es lo que observamos tanto en el músculo como en el hueso, esa infiltración grasa. Aquí empieza a jugar un papel el tercer factor, el factor de infiltración grasa que es independiente del índice de masa corporal. Tenemos pacientes obesos, no obesos, que tienen este tipo de infiltración, y lo importante aquí, les llamo la atención de la fibra muscular, cómo esa infiltración grasa se mete dentro de la fibra, afecta el músculo. Si miramos el hueso pasa lo mismo, hay una infiltración grasa de la médula ósea, y esa infiltración grasa de la médula ósea también afecta el metabolismo. No solamente se mete la grasa dentro de la médula ósea, sino que la podemos observar aún dentro de los cavernículos y de los lacunas donde están los osteocitos que controlan la formación ósea. Este es un resumen que publicamos hace poco, en el que planteamos la osteosarcopenia como una enfermedad lipotóxica. ¿Y por qué la planteamos así? Primero, porque si miramos en el hueso, esa infiltración grasa de la médula ósea afecta la formación ósea, aumenta la resorción ósea, disminuye la hematopoiesis y básicamente afecta todo el metabolismo óseo. Si lo comparamos con el músculo, a la derecha de la diapositiva, van a ver que los mecanismos son muy similares en músculo y en hueso desde el punto de vista de la lipotoxicidad. Esa lipotoxicidad es consecuencia de una grasa que se vuelve tóxica, que infiltra el músculo y el hueso al mismo tiempo, y que afecta el ambiente, el microambiente que tenemos en el músculo y en el hueso de diferente manera, porque son diferentes tejidos, pero mecanismos biológicos muy similares. Y esto tiene significancia clínica. Antes hablábamos más que todo de la parte biológica. Ya sabemos que esto se puede demostrar, se ha visto en humanos. Este es un estudio del UK Biobank con más de 9,000 personas, en las cuales estas son mujeres desde los 50 años, en las cuales, pueden mirar aquí, la línea roja muestra el aumento progresivo de la grasa, tanto en la médula ósea como en el músculo. Y esto es en resonancias magnéticas en las que se puede cuantificar la infiltración grasa de estos tejidos. Por lo tanto, esto lo vemos en humanos, esto no es algo que solamente sea en modelos animales. Y la significancia clínica es aún más interesante, porque entre más grasa haya en el músculo y en el hueso, más fracturas ocurren. Este es un estudio del Amber Study, un estudio canadiense muy interesante. Este fue con más de 300 mujeres posmenopáusicas de 75 a 80 años con osteosarcopenia, y se pudo encontrar que estos pacientes tienen definitivamente más grasa dentro de su músculo, dentro del músculo, dentro de la fibra muscular y dentro del músculo. No estamos hablando de nuevo de la grasa subcutánea o de la grasa de obesidad, es diferente, y también se podía observar esa infiltración grasa dentro del hueso. Y al tener tanto la infiltración grasa en el músculo como en el hueso, se presentaban más fracturas. Evidencia clínica. Pero también hay, lógicamente, una explicación biológica. Les hablaba cómo un músculo defectuoso afectaba al hueso, y esto puede ser, primero, desde el punto de vista
de las mioquinas, o sea, esos factores que son secretados por el músculo que van a llegar al hueso, no necesariamente por proximidad física. Antes pensábamos que era solamente ese efecto mecánico, ya sabemos que no es el efecto mecánico lo preponderante, sino que mi cuádriceps se puede estar comunicando con mi clavícula de manera que está secretando mioquinas que llegan al hueso y que lo pueden afectar de manera positiva si están estimuladas. Son factores anabólicos, mioquinas anabólicas estimuladas por actividades anabólicas, el ejercicio, otros factores anabólicos que van a estimular esa formación de un músculo y la liberación de mioquinas que mejoran el hueso. Les voy a dar solamente dos ejemplos. Uno, el más claro de un efecto negativo, es el de la miostatina. La miostatina se secreta por el músculo cuando hay sedentarismo, inmovilidad, accidentes cerebrovasculares, cualquier afectación aguda de la movilidad muscular, incrementa los niveles de miostatina y esos niveles de miostatina llegan al hueso y en el hueso inducen formación osteoclástica, resorción ósea. Y les voy a dar un ejemplo positivo por ejemplo, el factor de secreción de la insulina 1, en el que también cuando se produce por parte del músculo, llegan al hueso y en el hueso pueden promover la formación ósea a través de la actividad osteoplástica. Dos ejemplos, uno negativo, uno positivo, pero son muchos los mioquinas que están involucradas en esa comunicación y están presentadas en este resumen que publicamos hace casi 2 años. De nuevo, tiene significancia clínica. Esto tiene una significancia clínica porque sabemos, este es un estudio de 6.300 hombres y mujeres mayores de 70 años, en el que se encontró que los niveles de miostatina claramente se asocian a una disminución en la densidad mineral ósea. Tenemos la conexión clínica en la que miostatina puede ser un indicador o puede tener un efecto directo o en el metabolismo óseo, como ya lo decíamos, biológico, pero también clínico, en el que lo podemos usar como biomarcador. Ahora, el otro lado de la historia, las osteoquinas, un hueso defectuoso que afecta el músculo. Y entre osteoquinas puede ser un hueso bueno, o sea, mioquinas que tienen osteoquinas que tienen un efecto positivo. En este caso tenemos la osteocalcina, por ejemplo, y voy a hablar un poquito más de esto. La osteocalcina es una proteína o factor específicamente excretado por los osteoblastos en el hueso. Esa osteocalcina se va a la circulación, llega al músculo y en el músculo tiene un efecto benéfico. Ese efecto benéfico demostrado por un aumento en la sensibilidad a la insulina y una mejoría en la función muscular. Lo contrario, una osteoquina negativa sería, por ejemplo, la esclerostina. La esclerostina es producida por los osteocitos, es un inhibidor local en el hueso, es un inhibidor de la actividad del osteoblasto, pero al mismo tiempo, si esta esclerostina se va hacia la circulación y llega al músculo, de un efecto negativo, en el que inhibe la secreción, inhibe la actividad muscular, y en esto todavía hay mucha tela que cortar. Sin embargo, ya hay evidencia clínica. Esto no es solamente biológica, no solamente en animales, hay evidencia clínica. Esta evidencia, por ejemplo, es de nuestro colega Itamar Levinger, de aquí de este instituto, en el que hemos también trabajado mucho con el cuento de la osteocalcina, en el que hay una osteocalcina undercarboxilada, decarboxilada, perdón. Esa osteocalcina llega a la circulación, viene del hueso, pero llega al músculo. En el músculo tiene un efecto positivo, mejorando el metabolismo óseo, y esto fue algo que Itamar publicó ya hace un tiempo, en el que en más de 90 mujeres con más de 75 años de edad se demostró cómo había una clara correlación entre los niveles de osteocalcina y la función muscular. En la esclerostina es lo contrario. Este es un estudio coreano en el que en 240 mujeres, en el que se encontró que estas mujeres con altos niveles de esclerostina, de nuevo, esta esclerostina es secretada por el osteocito en el hueso, se presentaban una disminución en la función muscular. Por lo tanto, aquí tenemos una correlación importante entre algo que se produce en el hueso y llega al músculo y tiene un efecto biológico y clínico, un efecto clínico. El rank ligand es una historia muy interesante porque en esto se ha descubierto una actividad biológica del rank ligand. Ustedes posiblemente están familiarizados con este factor, en el que el rank ligand es un importante determinante de la actividad osteoclástica, de la resorción ósea. Por lo tanto, altos niveles de rank ligand
están asociados con osteoporosis. Lo que es muy interesante es que el músculo también responde a RANG ligand, que si el RANG ligand llega hasta el músculo, tiene la capacidad de afectar la función y el crecimiento muscular. En esto se ha avanzado bastante últimamente y nuestro grupo acaba también de encontrar que el CTX, que es el C-telopeptide, que es un biomarcador de resorción ósea, o sea, cuando hay mucha actividad osteoplástica, hay muchos CTX, C-telopeptide en la circulación. Hemos encontrado que los sujetos, estos son más o menos casi 300 personas que vienen a nuestra clínica de caídas y fracturas, en promedio de edad más o menos de 79 años, encontramos que los pacientes con más altos niveles de C-telopeptide tenían una disminución significativa en su performance muscular. Entonces, en resumen, aquí estamos hablando de un sistema muy complejo de comunicación entre músculo y hueso, que tiene factores positivos, factores negativos. Les invito a dar un vistazo a esta revisión por Andrea Bonetto, en el que se resumen muy bien todos estos factores y las interacciones que sabemos. De nuevo, la osteocalcina siendo un factor positivo para el músculo, el RANG ligand siendo un factor negativo para el músculo y muchos otros factores que ya les mencioné. Lógicamente tenemos que hablar de las hormonas. Todas estas hormonas, no hay manera que una hormona de estos cambios en estos niveles de hormonas tenga un efecto solamente en hueso o solamente en músculo. Todas estas alteraciones hormonales tienen un efecto combinado en músculo y hueso. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, la vitamina D, que sabemos es un factor miotrófico, un factor osteotrófico que ejerce en los dos tejidos y que cuando hay situaciones de baja vitamina D, de bajos niveles de vitamina D, estos pacientes están a mayor riesgo de caídas y fracturas. Más recientemente hemos reportado en nuestro grupo que hay una relación entre altos niveles de hormona paratiroidea y osteosarcopenia independientemente de los niveles de vitamina D y de la función renal. Este es un estudio que hicimos en nuestra clínica de caídas y fracturas en Sydney y encontramos que los pacientes con osteosarcopenia tenían más caídas, más fracturas y tenían más altos niveles de hormona paratiroidea. Pasando un poquito más a la parte clínica de la osteosarcopenia, la pregunta es si hay un fenotipo de osteosarcopenia. Nosotros tratamos de identificarlo desde hace ya algún tiempo con los pacientes que vienen a nuestra clínica de caídas y fracturas y definitivamente encontramos que los pacientes osteosarcopénicos son mayores, son más viejos, son generalmente mujeres y que tienen lógicamente una performance más limitada en todas las variables desde el punto de vista muscular. Algo que también encontramos, que otros grupos han reportado, pero que esto lo confirmamos hace poco y lo publicamos en el Journal de Geriatría Europeo, encontramos que hay una clara asociación entre la osteoporosis y la severidad de sarcopenia. Si la sarcopenia es probable, como en la clasificación de la definición europea, tenemos que los pacientes tienen una mayor asociación con osteoporosis y mayor riesgo de fracturas. Si esa sarcopenia es más severa, entonces tenemos el riesgo de fracturas es mucho mayor. Y ya usando la definición americana, encontramos que la definición americana también se asocia con mayor riesgo de caídas y fracturas en lo que llamamos los pacientes de alto riesgo, son pacientes netamente osteosarcopénicos. Por lo tanto, sabemos que la osteosarcopenia y el impacto clínico de la osteosarcopenia va de acuerdo a la severidad de la sarcopenia también. Y eso también lo hicimos en un estudio con un fellow que vino de Chile, Walter Sepúlveda, que se dedicó, básicamente lo que queríamos saber es el componente osteopénico de la osteosarcopenia, no el osteoporótico, porque los osteoporóticos ya están, pacientes osteoporóticos están a mucho más alto riesgo, pero 50% de las fracturas ocurren en pacientes osteopénicos. Quisimos saber si ese componente de osteopenia tenía una significancia desde el punto de vista de la definición del síndrome de osteosarcopenia. Y encontramos en este estudio en 480 pacientes, de nuevo de la clínica aquí en Melbourne, encontramos cómo había una asociación entre tener osteopenia y tener sarcopenia severa. O sea, los pacientes que tenían osteopenia
y sarcopenia severa, o sea, osteosarcopénicos, pero con el componente severo de sarcopenia también estaban a más alto riesgo de caídas y fracturas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué pasa primero? ¿Qué ocurre primero? ¿Ocurre primero la sarcopenia? ¿Ocurre primero la osteoporosis? ¿Ocurre primero la osteopenia? Esta pregunta todavía no la podemos resolver completamente. Han salido algunos reportes recientes sugiriendo que muy raro ver a un paciente sarcopénico sin osteopenia. Pero entonces, de nuevo, ¿cómo empieza el continuum? Hay dos modelos. El modelo lineal, podríamos decir, que el paciente sarcopénico se convierte en osteosarcopénico cuando desarrolla la osteopenia, luego osteoporosis, fragilidad y disabilidad, y empieza a desarrollar los eventos adversos. Sin embargo, más recientemente hemos propuesto otro modelo en el que es un modelo más dinámico. Teníamos un paciente robusto, normal, fit, que decimos, desarrolla osteosarcopenia, entra en este círculo vicioso de osteosarcopenia, más debilidad, caídas, fracturas, aislamiento social, desnutrición, y entra dentro del círculo hasta que sale hacia fragilidad, disabilidad e institucionalización. Y es el círculo vicioso que queremos romper con la identificación apropiada y el tratamiento de la osteosarcopenia. Para diagnosticarla, como les decía antes, está el criterio clínico lógicamente de la sarcopenia, pero hay un componente de la sarcopenia que permanece poco explorado, y es el de la masa muscular, y otro que aún menos explorado es el de esa infiltración grasa. Como la densitometría es probablemente el método que está más disponible, sabemos que la densitometría no mide masa muscular, mide masa magra, como una equivalente de exclusión de la masa ósea y de la masa grasa. Quisimos mirar si podíamos usar la densitometría en el contexto de la osteosarcopenia, y fue así como estamos midiendo la osteosarcopenia en la parte media del muslo, y encontramos que en esta región, donde hay una gran cantidad de músculo, hay una gran cantidad de hueso y también se puede identificar grasa, encontramos que tiene una alta sensibilidad para identificar pacientes osteosarcopénicos y para asociar esa región con eventos adversos tales como caídas y fracturas. Este es todavía algo preliminar. Esto lo hicimos en un grupo pequeño de pacientes aquí en nuestra clínica, y en este momento estamos haciendo un estudio mucho más extenso en más de 5.000 pacientes para determinar si hay una validez de esta área y una mejor valor predictivo para eventos adversos. También nuestro grupo desarrolló el Tissue Compass, que es un método para identificar no solo el hueso, sino también la grasa y el músculo. En el ejemplo del superior, ver una vértebra en el que vamos excluyendo primero el hueso, después vamos excluyendo la parte de hematopoyética, y lo que queda en amarillo es la grasa que está infiltrando ese hueso. Esto lo pudimos ver, lo acabamos de publicar. Y si en la parte inferior pueden ver como el músculo, este es un psoas que está, no tanto el psoas, sino todo el músculo que extraemos de la imagen del CT scan, que muestra también infiltración grasa y en amarillo y la parte roja. Podemos de esta manera cuantificar hueso, podemos cuantificar grasa y podemos cuantificar músculo, en masa muscular, y también podemos dentro de la grasa que infiltra ese músculo y la grasa que infiltra el hueso. En este momento estamos acabando de validar, ya lo reportamos, lo validamos, pero lo queremos demostrar la validez clínica en cohortes mucho mayores. Finalmente, ¿cómo vamos a tratar la osteosarcopenia? Y ya esto lo he mostrado muchas veces, tal vez algunos de ustedes ya lo han visto en el pasado, como el santo grial de la geriatría, lo diría yo desde el punto de vista musculoesquelético, es si podemos encontrar un tratamiento que tenga un efecto dual, un efecto combinado en músculo y en hueso. Y de esta manera hemos explorado, lógicamente la vitamina D es un factor amiotrófico y anabólico óseo. Por lo tanto, no vamos a tratar osteosarcopenia solo con vitamina D, pero al menos es una parte del contexto biológico y también una parte del contexto terapéutico. Hace poco resumimos el tratamiento no farmacológico de la osteosarcopenia en otro estudio, en otra publicación, y este es básicamente lo que se recomienda: ejercicios de resistencia 2 a 3 veces a la semana, ejercicios de equilibrio,
la propia suplementación de vitamina D, proteína, suplementación proteica, calcio, pero más que todo en la dieta, y si no se puede, un suplemento limitado a 600 miligramos al día. Y hay una nueva evidencia interesante de Canadá, en la Universidad de Regina, en la que se sugirió que la creatina puede tener también un impacto en músculo y hueso. Este todavía está en desarrollo, pero creo que es parte, o va a ser parte de las recomendaciones. Y porque sabemos en este momento, y ya más estudios han salido mostrando cómo el ejercicio de resistencia tiene un efecto dual, un efecto en hueso y en músculo, mejora las mioquinas, mejora las osteoquinas positivas y tiene un efecto positivo anabólico en estos tejidos. Y finalmente, en intervenciones farmacológicas es donde tal vez hay mucho interés en este momento, pero también se han tenido resultados positivos y resultados negativos. Los inhibidores de la activina es la miostatina, es parte de eso. Se sabe que cuando se inhibe la miostatina en los modelos animales hay una mejoría no solo en la fuerza, sino en la masa muscular. Sin embargo, cuando se mira ya clínicamente, nosotros participamos en este estudio de antimiostatina en una fase 2, estudio clínico randomizado con placebo, control. Encontramos que realmente no hay mucho efecto de darles antimiostatina en pacientes caedores, estos son pacientes mayores que se caen y sarcopénicos. El resultado no fue muy bueno, solamente es un pequeño resultado funcional y un pequeño resultado en la masa corporal. Y otros estudios muy pequeños también han demostrado que tiene un efecto muy débil en los marcadores óseos. Lógicamente no se ha hecho ningún estudio evaluando el efecto en caídas, en fracturas, porque es bastante costoso. En lo que sí encontramos evidencia muy interesante, espero que se acuerden de cuando mencioné acerca del rank ligand, ese impacto que tiene el rank ligand en músculo y en hueso. Este es un estudio de Serge Ferrari en Suiza, en que se trataron mujeres postmenopáusicas, pequeño número, pero todavía muy significativo, en el que se encontró un resultado no solo los usuales en la masa ósea, sino también un efecto significativo en la función, en la masa magra y en la función, en la fuerza de prensión de los pacientes tratados con denosumab. No he encontrado un efecto en los pacientes tratados con bisfosfonato. Nosotros hicimos un estudio piloto aquí en Melbourne en el que encontramos que los pacientes tratados con denosumab también mostraban esa mejoría y mostraban una mejoría en otros parámetros, no solamente en la fuerza de prensión, sino en el Time Up and Go SPPV, mejor que el soledronato, y el soledronato mostró mejoría en algunos de los parámetros, pero al menos mostró algo, porque es esperado. El soledronato tiene un efecto débil sobre el rank ligand, mientras el denosumab es un inhibidor muy fuerte del rank ligand. Sin embargo, estamos de acuerdo con este editorial que se publicó en el JBMR, en el que claramente se dice que si queremos evaluar el efecto del denosumab en caídas y particularmente en osteosarcopenia, se necesita mucho más evidencia y eso es lo que estamos trabajando en este momento. Entonces, con respecto a los tratamientos, esto es lo que tenemos. Desafortunadamente, la testosterona y la hormona del crecimiento no han demostrado efecto en la prevención de los eventos adversos. Aunque mejoran un poco la masa muscular y la masa ósea, no mejoran. Este es un resumen que publicamos hace poco también. No mejoran. En general, los efectos terapéuticos están muy débiles en la testosterona y la hormona de crecimiento. Con el denosumab, como les decía, necesitamos más estudios y los anticuerpos antimiostatina no han mostrado un efecto muy significativo. Este algoritmo que publicamos también recomienda la integración de la osteosarcopenia dentro de la práctica clínica, en el que si tenemos a alguien que identificamos como osteoporótico o osteopénico, debemos también tratar de identificarlo como sarcopénico y excluir sarcopenia. Si no tiene sarcopenia, sabemos que el ejercicio, como les decía, el tratamiento no farmacológico de la osteoporosis va a tener un impacto en la salud muscular y viceversa. Y los invito a que den una ojeada a este artículo, porque consideramos que es tal vez la recomendación de cómo enfocarnos en la identificación
y tratamiento de la osteosarcopenia en la práctica clínica. Finalmente, espero que los haya convencido. Estamos hablando de un síndrome geriátrico, en el que tenemos una serie de factores de riesgo y factores etiológicos, en el que tenemos unas vías de comunicación patofisiológicas que están cada vez mejor entendidas e identificadas y que generalmente se asocian a las manifestaciones más significativas en nuestros pacientes geriátricos: caídas, fracturas, incremento en la mortalidad, institucionalización, dependencia física y aislamiento social. Con esto quiero agradecer a todos nuestros colaboradores alrededor del mundo, particularmente a los colaboradores y muy grandes amigos de la Universidad de Caldas, profesor Fernando Gómez y Carmen Lucía Curcio, profesores Carmen Lucía y Fernando, y pues agradecerles a ustedes de nuevo por su invitación, y espero poderme conectar para responder a sus preguntas, o si no, estaré a su disposición ya sea por email para responder a sus interrogantes o recibir sus comentarios. Muchas gracias.